Bueno, muchísimas gracias para empezar a los organizadores de estas jornadas por haber creído conveniente que yo pudiera estar hoy aquí a explicaros un poco el trabajo que desempeñamos desde el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad. He de comenzar, yo no sabía muy bien cómo comenzar, digo, bueno, ya verás, les voy a dar una definición de algo muy complejo para que digan, bueno, por lo menos este hombre ha dicho algo y hemos aprendido ya algo con él. Pero en realidad yo creo que lo mejor que puedo traer aquí es el trabajo que día a día hacemos por las personas con discapacidad en la universidad, desde el Servicio de Asuntos Sociales, con la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, que lleva ya casi 20 años de funcionamiento. Y después, en el turno de palabra, o sea, de participación, pues poder extendernos un poco en algunas dudas que puedan surgir de aquello que os vengo a contar. Quería, en principio, contextualizar lo que es la realidad de las personas con discapacidad en los estudios universitarios, porque los servicios de atención a personas con discapacidad atienden todas las discapacidades. Son, por un lado, son unos servicios que están integrados ya hoy en día, luego veréis los datos, pero prácticamente todas las universidades tienen un servicio de atención a personas con discapacidad que además realizan otro tipo de labores sociales o psicopedagógicas o de atención social o solidaria, y entonces atienden todas las realidades de la discapacidad. Con el paso del tiempo y con la experiencia, pues sí es verdad que nos especializamos o conocemos un poco más en detalle las necesidades y los recursos que necesita cada colectivo de discapacidad. Entonces, hoy, aunque venga a hablar de la discapacidad auditiva, tenéis que tener presente en la universidad hay alrededor de 200 personas matriculadas con certificado de discapacidad y cada una presenta necesidades y se necesitan unos recursos diferenciados. Entonces, quería eso. No sé si me dará tiempo a hablar de todo. En los minutos que tengo yo me estaría hablando todo lo que vosotros quisierais. Pero sí que quería eso, iniciar con unos datos que os voy a presentar, una fundamentación normativa que hace tantos años no teníamos y que ahora nos sirve de herramienta también para poder desempeñar nuestro trabajo. Y luego ya, pues principalmente las medidas de acción positiva que se están implementando con las personas con discapacidad auditiva en el ámbito universitario. Y una diferenciación de lo que hay en otras universidades en el punto 4, no todas las universidades lo tienen, algunas tienen reglamentos generales, pero la Universidad de Valladolid sí optó en el año 2013 por aprobar en Consejo de Gobierno y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma un plan de atención a personas con discapacidad, lo cual sirve un poco para establecer qué pautas se van a seguir y el reconocimiento de los derechos que la normativa así reconoce, ¿no? Y ya finalmente hablaremos concretamente de las pautas con los alumnos con hipoacusia y pérdida total de audición. Entonces, simplemente porque tengáis una referencia, es que no sé si sabéis que en las universidades públicas y privadas de este país hay alrededor de 21.500, el curso pasado se censaron 21.577 estudiantes con certificado de discapacidad, y yo creo que es un número bastante considerable. Tomé como referencia el año 2004 para que veáis un poco la evolución y aun con un pequeño altibajo que estamos sufriendo últimamente, pero vamos, yo creo que la cosa sigue incrementándose de modo regular. Entonces, alrededor de 21.000 personas con certificado de discapacidad están en las diferentes universidades de nuestro país. Es una cifra bastante considerable. Esa cifra anterior está sacada de una guía que edita la Fundación Universia, donde pregunta a los servicios de las universidades de España cuántos alumnos tienen censado. Entonces sí que hay una pequeña discrepancia con otro estudio que hicieron, que han hecho en 2 etapas, es un estudio longitudinal. La primera recogida de datos fue en el año 2013, la segunda ha sido en el pasado, o sea, en diciembre y enero y febrero de 2015, y son datos referidos a los cursos 11-12 y 13-14. La discrepancia de cifras, ahí veis 17.702 alumnos matriculados, se debe a que respondieron a este estudio 59 universitarios, mientras que los 21.577 de antes responde a que 76 servicios universitarios ofrecen información. Entonces, es por eso, porque hay más servicios que informan a la guía que al estudio. Pero sí es verdad que las cifras más o menos son equiparables. Entonces, también es de destacar ese porcentaje de estudiantes, 7.297 que están en la UNED, bueno, principalmente en la UNED, en la modalidad de
de estudios a distancia, que en determinadas discapacidades es comprensible porque bueno, pues su grado de discapacidad no les permite asistir a la universidad presencial, aunque nosotros en la Universidad de Valladolid tenemos casos de graves afectaciones y que desarrollan sus estudios pues, con adaptaciones académicas, claro. Y también quería señalaros un poco el incremento que se ha producido, sobre todo en estudiantes de posgrado y de máster, que prácticamente ha doblado la cifra entre el curso 2011-2012 y curso 13-14. Entonces, bueno, son cifras que yo creo que merece la pena considerar porque estamos hablando de un colectivo bastante elevado de personas. Si diferenciamos por discapacidades, pues ahí podéis observar que es alrededor del 7,2% el de personas con discapacidad auditiva, de esos 17.702 que os mencionaba, lo que representa unos 1.275 alumnos. Sigo insistiendo que me parece una cifra pues, bastante relevante de estudiantes con hipoacusia o pérdida auditiva total en las universidades públicas y privadas españolas. Bueno, no obstante, no me parece, o sea, todavía no es una cifra equiparable a la de la población sin discapacidad. Luego veréis, pero alrededor del 7% de las personas con discapacidad pues, en estudios universitarios frente a aproximadamente el 20 o el 25 o el 30% de la población que no tiene discapacidad. Y como señalaba el libro blanco de Universidad y Discapacidad, que se editó en el año 2013, se debía a una serie de circunstancias. Hay un abandono precoz todavía en los estudios que hace que no lleguen a la universidad, sobre todo en las enseñanzas medias y no ya incluso el bachillerato. Es decir, es difícil, por muchas medidas que se pongan de facilitar el acceso a la universidad, que sigan o que vengan el mismo número que las personas que no tienen discapacidad si hay un abandono precoz o un cambio de itinerario hacia otros itinerarios formativos que no sean la universidad. Entonces, ya hay una presencia limitada en los niveles previos de educación a la universidad, que es lo que nos referimos al bachillerato y a los ciclos formativos de grado medio y superior. Ahí veis la cifra, el 7% de las personas con discapacidad, según las estadísticas, posee estudios universitarios frente al 20% del resto de la población. Con ello nos invita a pensar, todo ello nos invita a pensar que hay lo que se denomina también en otros ámbitos lo que es el techo de cristal, ¿no? Todavía no se ha superado el acceso normalizado de las personas con discapacidad a los estudios universitarios, ¿no? Y hay una infrarrepresentación todavía de las personas con discapacidad. Y eso que sigo hablando de 21.577 personas. Todavía se tienen que incrementar esas cifras. También os traía aquí unas cifras de Europa, ¿no? Parece ser que en España, si veis ahí las dos flechitas rojas, estamos un poquito por encima de la media, tanto en población con estudios universitarios, de edad o sea, que han superado estudios universitarios, tanto con como sin discapacidad, estamos un poquito por encima de la media. Eso no quiere decir que no haya que seguir incrementando los porcentajes y las cifras, ¿no? Y ahí veis un poco de dónde saqué lo del 7% de estudios universitarios o equivalentes. No sé si se ve bien porque la tabla es muy pequeñita. Había traído un puntero, pero se me ha olvidado. Pero bueno, veis que al final vienen las cifras comparadas entre población con discapacidad y población sin discapacidad. Lo mismo sucede en cuanto al abandono prematuro del sistema educativo. Y en las situaciones de discapacidad, que es esa barrita que tenéis de color amarillo, estamos también un poquito por encima de la media, pero son cifras que hay que reducir a cero. Es decir, hay que intentar evitar el abandono escolar de las personas con discapacidad y de las personas sin discapacidad. Al final, ¿a dónde llevamos con todo esto? También el abandono escolar significa diferencias en cuanto a la integración laboral, en cuanto a la integración al mercado de trabajo, que al fin y al cabo el mercado de trabajo es lo que verdaderamente puede generar la autonomía, ¿no? Por lo menos la autonomía económica para poder desempeñar una vida con independencia, ¿no? Entonces, a mayor grados de formación, ya sabéis, a mayor grados de formación, pues menores índices de desempleo. Por eso también es un importante acicate y algo que hay que mejorar para que las personas con discapacidad adquieran mayores cotas de formación, para llegar también en mejores condiciones al empleo. Solo traía esta otra tabla del mismo estudio para que veáis también que estas mismas cifras se repiten en los colectivos de la universidad, en los otros colectivos de la universidad, es decir, el personal docente e investigador y también el personal de administración
y servicios donde ahí sí que está bastante más infrarrepresentada la población con discapacidad, pese a que en las convocatorias públicas de empleo pues tienen que reservar plazas para las personas con discapacidad. Bueno, y frente a todas estas cifras, ¿qué es lo que hay? Es decir, ¿cómo se preparan las universidades para atender a las personas con discapacidad? Pues como veis en esa primera gráfica, a día de hoy prácticamente el 95% de las universidades, de las casi 80 y algunas universidades que hay entre públicas y privadas, dicen que disponen de un servicio de atención a personas con discapacidad, lo declaran así en el estudio. Y veis ahí, esa es la carátula de la guía de atención a personas con discapacidad. En esa guía se puede, creo que, acceder, que edita la Fundación Universia. Es un directorio de los servicios de atención a personas con discapacidad. Es decir, que hoy en día en todas las universidades públicas y privadas de España hay un señor, una señora, un teléfono de contacto y un profesional que va a atender las necesidades educativas específicas de las personas con discapacidad. Bien, no parece que se abra, así que por seguir un poco con la... Es más, estos profesionales de los que os hablo, los técnicos de atención a personas con discapacidad, que vienen de diferentes áreas de conocimiento y con diferentes titulaciones, han constituido una red de servicios de apoyo, una red profesional que está auspiciada por la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE Asuntos Estudiantiles, y esa red denominada SAPDU, que suena muy mal, pero son las siglas de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en las universidades, actualmente dispone de 60 universidades adheridas, es decir, prácticamente el 73% de las universidades que hay. Y en esa red profesional, donde están representadas todas esas universidades, hay pues eso, un órgano director, digamos, que es una comisión permanente, donde, bueno, pues afortunadamente ahí también contamos con la Universidad de Valladolid dentro de ese órgano que intenta establecer hacia dónde ir, ¿no? de los servicios profesionales de atención a personas con discapacidad. Finalizo con las cifras, pero creo que es interesante ir de lo nacional a nuestro contexto autonómico. En Castilla y León hay alrededor de 638 personas con discapacidad estudiando en las universidades, en las 4 universidades públicas, y si añadimos también las privadas, pero que tienen una escasa representatividad. Si veis la cifra de las privadas, pues es prácticamente IE Universidad, la única que cuenta con 10 alumnos censados o declarados con discapacidad. La Universidad Europea Miguel de Cervantes con 3, es decir, es poca la representación. También poca la trayectoria que llevan atendiendo a personas con discapacidad, y eso también lo puede explicar. Pero bueno, estamos hablando de eso, de unas 625 si son las públicas, unas 640, incluidas públicas y privadas, las personas que actualmente cursan estudios en las universidades de la comunidad autónoma. Ese es nuestro colectivo, aunque luego veréis que es más que ese colectivo. En cuanto a los datos en la Universidad de Valladolid, pues como os decía, aproximadamente unas 200 personas, este curso son 194, declaran en su matrícula que tienen certificado de discapacidad y bueno, pues la evolución también va en aumento. Por un lado tenéis los estudiantes que declaran en la matrícula que poseen discapacidad, y por otro lado los estudiantes que de una u otra manera han pasado por el Servicio de Asuntos Sociales y les hemos atendido con alguna de los recursos o programas de los cuales disponemos. Os decía que es algo más porque hay que añadir a las personas con certificado de discapacidad aquellas otras que se consideran con necesidades educativas específicas o de apoyo específico, que lo llaman ahora, antiguamente ACNES, alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces, aquí se añaden alumnos con trastornos de atención, dislexia, trastornos de aprendizaje, TEA y demás. Entonces, nuestro público objetivo, digamos, son más de 200 personas, de las cuales pues, las personas con discapacidad auditiva o sordera, como veis ahí, representan aproximadamente el 11,5, el 12%, que en cifras absolutas serían pues eso, en torno a 15, 20 alumnos, más o menos. No me voy a enrollar con la normativa porque es muy extensa y muy amplia, y las leyes siempre apuntalan un poco pues eso, la necesidad de atender a las personas con discapacidad, pero sí que quería haceros ver que además de la normativa general,
incluso de Naciones Unidas y europea, y la Constitución española, y la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, e incluso la Ley Autonómica de Atención a Personas con Discapacidad. Todas ellas van glosando algún artículo que hace mención a la necesidad de atender a las personas con discapacidad en los estudios universitarios. Pero en nuestro sistema legislativo universitario también incluso la LOMLOE, que es la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, que se aprobó en el año 2007, ya incluía incluso una disposición adicional entera, la 24ª, que hablaba de la integración de los estudiantes con discapacidad en las universidades. Hombre, ahí se establecen principios generales, ¿no? Las universidades serán accesibles, las universidades dotarán de recursos para atender a las personas con discapacidad, tendrán un plan de atención, o sea, principios generales, que luego se concretaron un poquito más con el Real Decreto 1393 de 2007, que ordenó las enseñanzas universitarias actuales de grado y que ya en diferentes artículos se explicitaba que teníamos las universidades que disponer de un servicio de atención a personas con discapacidad, un procedimiento de acogida y un procedimiento de atención a las necesidades educativas específicas. Eso se apuntaló aún más con el Estatuto del Estudiante Universitario, que también señaló pues las medidas de atención preferente también en las áreas de prácticas, e incluso en el Real Decreto de Prácticas Externas también viene incorporado la necesidad de una tutoría especializada, de la adaptación en textos alternativos si se requiere, de las adaptaciones académicas. Bien. Y finalmente, en nuestro contexto de la Universidad de Valladolid, aparte de que ya en el Estatuto de la Universidad de Valladolid se incorporó en el año 2003 medidas de los principios de igualdad de oportunidades hacia las personas con discapacidad, como os decía en la introducción, en el año 2013 se aprobó el reglamento que permite el plan de atención a personas con discapacidad, que luego brevemente os diré los ejes que contiene. Las medidas generales para las personas con discapacidad en la universidad, de acción positiva, pues, se inician mucho antes de que el alumno esté matriculado ya. Ya en las pruebas de acceso, los tribunales de pruebas de acceso tienen un procedimiento para adaptar las pruebas a las personas con discapacidad, con dotar de medios, de recursos, de adaptación en tiempos, de medios materiales, de accesibilidad. Hay una serie de medidas que hay que cumplir cuando un alumno con discapacidad se presenta a las pruebas y acredita que necesita este tipo de adaptaciones. En la universidad, como me imagino que sepáis, hay una cuota de reserva en las titulaciones para las personas con certificado de discapacidad, que yo nunca se suelo decir a los chicos cuando quieren acceder para que no hagan uso de ella, sino que por sus propios méritos intenten sacar la prueba de acceso y, bueno, para que no bajen los brazos, digamos, ¿no? en el ámbito de la selectividad. Pero bueno, yo creo que ya saben que lo tienen. Además de eso, está la exención de tasas, que no es más que una medida que lo que trata es de intentar facilitar mayor acceso de las personas con discapacidad con independencia de su situación económica. Hay consideraciones en las becas del Ministerio, también hacia las personas con discapacidad, sobre todo en el cómputo de la unidad de renta. Por supuesto, las universidades tienen la obligación de superar aquellas barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial que se presenten en los edificios. Por poneros dos ejemplos, aquí tenemos en nuestra Facultad de Educación, digo nuestra porque, bueno, yo a la Facultad de Educación suelo venir como 2 o 3 veces a la semana, más o menos, por unas cosas o por otras. Pero aquí acabáis de ver que hay una rampa recién puesta. Bueno, había una rampa de acceso, pero no estaba bien. Y entonces, pues gracias también a la labor de Canal y a la labor de la Unidad Técnica de Arquitectura de esta universidad, pues han adaptado, incluyendo una rampa de acceso al edificio que por lo menos guarda unas pendientes de menores proporciones y unas áreas de descanso para que la persona que va en silla de ruedas pueda intentar llegar por sus propios medios a la facultad, aparte de un itinerario para personas ciegas. Otro ejemplo que os pondría es que este curso, por ejemplo, instalamos en el Paraninfo de la universidad, que es como el salón de actos de toda la universidad, un bucle magnético para que las personas con discapacidad auditiva pudieran seguir los actos institucionales y académicos que en ese Paraninfo se desarrollen. Podría poner pues, ejemplos como en el edificio Lucía, que tenéis aquí, que es un edificio de base tecnológica, que ha pensado en todas las discapacidades, no solo en que sea un edificio sostenible, que aproveche los recursos del entorno y demás para generar su propia energía, sino además contar con un sistema de frecuencia modulada para que las personas sordas que allí lleguen y utilicen sistemas auditivos o prótesis auditivas digitales y se puedan conectar en frecuencia y puedan seguir las explicaciones que en ese edificio
se puedan dar, ¿no? Eso es lo que viene ahí en el siguiente punto, que son los productos de apoyo, y que nuestra universidad también dispone de los mismos. El cómo conseguirlos ya es otro tema, pero la universidad pone a disposición de los estudiantes y, por supuesto, también de los estudiantes con hipoacusia o pérdida auditiva, productos de apoyo para que puedan seguir el curso de sus estudios con normalidad y, sobre todo, con autonomía y independencia, es decir, que puedan ir a clase como uno más. Hay medidas en las prácticas curriculares. Bien, no sé si os preguntáis, cuando hablamos de adaptaciones, ¿a qué nos referimos? Adaptaciones nos referimos de acceso al currículum, o lo que se decía antiguamente, no sé si se sigue diciendo, adaptaciones curriculares no significativas. No sé si se sigue estableciendo esa diferenciación o no, pero se habla en la normativa, lo que hablamos es de modificación o provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que facilitarán al estudiante con discapacidad que pueda acceder al currículum ordinario pues, en igualdad de condiciones. Es decir, no hablamos de exenciones ni de modificaciones de contenidos, sino más bien de adaptar el medio a la persona. Un poco también en la línea de lo que señala la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que ya desde su propia definición casi deja soslayar que la persona con discapacidad, que la discapacidad igual no es en la persona, que la discapacidad igual está en el entorno que no está adaptado a las personas, ¿no? Además de eso, que se me oye muy poquito. Se me oye muy poquito. Perdón. Pues ahora voy a intentar que se me oiga un poco más. No, hombre. Algunas de las incorporaciones que se han hecho recientemente, por ejemplo, aunque era un dato que venía ya en la propia LISMI, pero hoy en día hay una ampliación también en el número de convocatorias en los grados para las personas con discapacidad, que se determinarán en función de la justificación también de por qué se pide una ampliación del número de convocatorias. Se hacen medidas de sensibilización a la comunidad universitaria. Precisamente ahora mismo estoy en una, no en esta, sino en un curso de accesibilidad que ahora mismo se está celebrando en arquitectura y en donde también debería de estar, pero elegí estar aquí, por supuesto. Entonces se van haciendo cursos y jornadas. También estuvimos aquí hace poco en unas jornadas de accesibilidad a contenidos museísticos. A lo largo del curso vamos haciendo cursos de sensibilización, jornadas de sensibilización sobre el tema de la discapacidad. También hacemos jornadas de formación o cursos de formación al profesorado y al PAS. Estos los vamos haciendo cada 2 años aproximadamente. O sea, un año hacemos un curso para el PAS y otro año, al año siguiente, un curso para el profesorado. Y, por supuesto, coordinarnos con todo tipo de organizaciones, instituciones, entidades, todo tipo que se dediquen al ámbito de la discapacidad o que trabajen en favor de las personas con discapacidad y en favor de su inclusión educativa. Como os decía, la atención que dispensamos en la Universidad de Valladolid es hacia todas las discapacidades e incluso hacia las necesidades educativas de apoyo específico. Pero ya por ser concretos, ¿qué es lo que hacemos en el ámbito de la discapacidad auditiva? Bueno, me imagino que no creo que sea necesario definir qué es la discapacidad auditiva después de que personas que han venido antes que yo lo habrán hecho ya desde el plano clínico y educativo. Yo sí distingo en lo que es hipoacusia o que tenga algún tipo de resto auditivo y persona que tenga una sordera profunda o no tenga una pérdida total de la capacidad auditiva. Normalmente no me he encontrado con muchos casos de personas que tienen cofosis, ¿no? Que es lo que llama la pérdida total de audición. Entonces siempre hay algún resto auditivo que además hoy en día la tecnología permite aprovechar a unos extremos que yo que llevo ya unos cuantos años, pues hoy en día me parece que son muy notables, ¿no? Entonces, en lo que es en la universidad o en los estudios en general, ¿cuáles pueden ser las limitaciones que presentan las personas con necesidades educativas relacionadas con la discapacidad auditiva? Pues principalmente la dificultad de acceso a la información oral, la información de los medios audiovisuales que se utilizan en las dinámicas de clase, a las conversaciones grupales, a los trabajos en grupo. Algunas pueden presentar limitaciones también en el lenguaje oral. Hoy en día también he de decir que las personas que acceden con hipoacusia a la universidad cada vez tienen un desarrollo del lenguaje oral muchísimo más notable que en el pasado y prácticamente ya no se distingue, pero bueno, puede que el hecho de no percibir absolutamente todas las palabras que uno va pronunciando, pues también puede generar limitaciones en el lenguaje oral. Dificultades en la adquisición del lenguaje, esto viene un poco aparejado al anterior.
y dificultades puede que vengan aparejadas dificultades en la lectoescritura, ¿no? En fin, en el aula, sobre todo, ¿qué estrategias o qué recursos solemos aconsejar a los profesores cuando viene un alumno con discapacidad auditiva y nos dice, mira, yo necesito apoyo, porque puede no venir al servicio de asuntos sociales? Ya habéis visto que hay una diferencia entre los alumnos matriculados de los alumnos que atendemos. Pero si nos viene y nos dice, yo tengo dificultades, pues vamos a organizar con él un plan individual de atención en función de lo que él acredite y justifique que ha necesitado en los niveles anteriores de la educación, en bachillerato o en grados de FP, de formación profesional. Y aunque hay una serie de medidas generales que tratamos de recordar a los profesores o recomendar a través de un breve informe que enviamos, que son esto, ubicarse o procurar que el alumno se ubique cerca del profesor o en las primeras filas, tratar de favorecer el acceso visual a la explicación del profesor, cuidar las condiciones acústicas de las aulas, ¿no? Y para que los alumnos aprovechen los restos auditivos. Durante la explicación, que el profesor se coloque frente al alumno, permitir una correcta lectura labial si es el método que emplea el estudiante. Evitar esto, hay algunos profesores que pueden y otros pues lo tienen más difícil, evitar deambular por el aula, ¿no? Esto de ir explicando y darse una vuelta darle la espalda al alumno, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que tratamos de que se evite, ¿no? Evitar las explicaciones de espaldas al estudiante, como decía, moderar la velocidad de la exposición, intentar hablar despacio, vocalizando bien, evitar poner la mano en la boca o cualquier otro elemento que pues, disturbe la lectura labial de la persona con discapacidad auditiva. Tener especial cuidado en los turnos de intervención, porque a veces un estudiante que está de espaldas al otro estudiante está detrás. Normalmente si se ha colocado el alumno con hipoacusia delante, pues estará detrás. Pues a veces al intervenir en clase pues se pierde parte de lo que se ha dicho. Entonces, bueno, pues el profesor puede repetir un poco lo que se ha dicho. Bien, y sobre todo, hoy en día para nosotros fundamental son los productos de apoyo, centrados principalmente en las emisoras de frecuencia modulada o en otros aparatos. A veces nos enseñan aparatos, los estudiantes vienen ya con sus productos de apoyo, como puede ser el streaming, que también es un sistema para recoger y centralizar en el audífono la voz principal, que es la voz del profesor. Las emisoras de frecuencia modulada, algunas disponen de dos posiciones, digamos, una que es para escuchar el sonido ambiente y otra que es para escuchar al profesor directamente. Y claro, no me puedo olvidar de otro recurso, ¿no? Que es el intérprete de lengua de signos, que en el caso de haber un alumno con pérdida total de audición y utilización de este sistema para comunicarse debería de estar en la universidad, ¿no? En los exámenes o pruebas examinatorias, hoy en día ya decimos pruebas examinatorias porque, como sabéis, en los estudios de grado hay controles, controlillos, exámenes, prácticas, o sea, en todo tipo de pruebas examinatorias, intentar utilizar, por supuesto, la misma metodología que para el resto de estudiantes, proporcionar información previa o información oral, darla por escrito o asegurarse de que el alumno ha entendido las explicaciones que se dan fuera del contexto de las preguntas del examen, ¿no? Y pues comunicar por escrito eso, todas las observaciones orales, intentar hacer preguntas que deben de estar claramente formuladas. Hay algunas personas con hipoacusia pues, que se pueden perder en enunciados de las preguntas hiperlargos, ¿no? Que al fin y al cabo se pueden reducir, se pueden sintetizar y dar la idea principal de lo que es la pregunta, de lo que se quiere preguntar, ¿no? En algunos casos, yo intento evitar esto, pero en algunos casos, si la discapacidad lo justifica o si está justificado, se puede incluso solicitar un incremento del tiempo de la realización de la prueba. Esto es más propio de alumnos con ceguera, ¿no? o con discapacidad física, que por condiciones físicas, pues evidentemente no van al mismo ritmo de escritura que el resto de los estudiantes, ¿no? Y en caso necesario, pues se podría incluso la utilización de intérprete de lengua de signos también en las pruebas examinatorias, cosa que en las emisoras de frecuencia modulada en principio no se permite, porque son, no sé si conocéis lo que son un sistema de frecuencia modulada, o sea, como la frecuencia de la policía que va en frecuencia modulada. Entonces la comunicación se recoge a través de un micro y va directamente a un receptor que lleva el estudiante y bueno, pues si estás en la misma frecuencia puedes estar fuera de la sala dictando las respuestas de las preguntas perfectamente. De hecho, yo tengo ejemplos o anécdotas que me han contado los propios estudiantes de
de llevarse el profesor después de la clase la emisora colgando y escuchar la conversación que tenía después con otro profesor tomando un café, ¿no? Entonces, quiero decir, en las pruebas examinatorias en principio no está permitido el uso de la emisora de FM, pero por estas cuestiones, no por otras cuestiones. Y por eso hago también hincapié en que las comunicaciones que se hagan orales durante el examen, pues cerciorarse de que el estudiante las ha comprendido, porque no lleva emisora. Nos estamos encontrando cada vez más frecuentemente en el ámbito de la universidad casos de estudiantes con implante coclear, que más o menos sabéis lo que es. Bueno, si se ha dicho esta mañana largo y tendido, sabéis perfectamente lo que es. Entonces, bueno, pues nosotros en principio pues es como otro alumno más con un dispositivo y vamos a ver cómo se puede adaptar a los recursos que nosotros disponemos o si se requiere otro recurso específico. En algunos casos la audición es prácticamente igual que la audición, bueno, prácticamente igual no, pero hay una competencia auditiva muy buena para seguir las explicaciones con completa autonomía, ¿no? Voy a ir finalizando, no sé si ya me habré pasado el tiempo probablemente, porque son muchísimas las transparencias, pero no sin antes explicaros un poco lo que es el plan de atención a personas con discapacidad. Entonces, tiene varios ejes, como todo plan, una serie de medidas, unos indicadores de evaluación, y ahora en el año 2016 tenemos que evaluarlo. Y tiene un eje pues, dedicado a la accesibilidad universal, donde afecta a las personas con discapacidad auditiva, porque se habla de infoaccesibilidad, de páginas web accesibles, de ayudas y productos de apoyo. Hay otro eje, que es el de atención a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. Nosotros antes nos dedicábamos a la atención de los estudiantes, pero es que hoy en día nos dedicamos también a la atención de los profesores con discapacidad, el PAS con discapacidad, e incluso los profesores que atienden a descendientes y ascendientes con discapacidad. Hay diferentes medidas para todos ellos. La atención psicológica, hay un gabinete de atención psicológica, bueno, también hay un nuevo gabinete, un gabinete de atención logopédica que va a tener, espero, también funciones relacionadas con este colectivo, el préstamo de ayudas técnicas específicas, productos de apoyo, como lo queráis llamar, la información, orientación y asesoramiento de los recursos existentes. En el caso de los estudiantes con discapacidad, reitero un poco lo mismo, la adaptación de las pruebas de acceso a la universidad, la reserva de plazas, todo esto que os he más o menos señalado antes, incluso intentar que ningún estudiante con discapacidad se quede sin prácticas, bien por nuestros propios medios o con colaboraciones externas. En este caso, hay una cosa bastante importante que es la coordinación con los demás servicios universitarios, que luego lo veréis. También hay medidas de integración laboral para las personas con discapacidad en la universidad, por supuesto cumplir con los porcentajes de reserva y programas experimentales de formación. Medidas para el personal de administración y servicios, igual normalmente adaptación del puesto de trabajo. Medidas de sensibilización y de formación, lo que os decía de los cursos. Bueno. Y el protocolo de actuación se resume en eso. Hay unas labores previas al acceso a la universidad, unas labores durante las pruebas de acceso a la universidad, de adaptación, unas medidas y un registro de solicitud formal durante el periodo de matrícula. Normalmente se suelen dar los primeros 15 días del cuatrimestre, según dice el Reglamento de Ordenación Académica, para solicitar aquellas medidas que el alumno necesite. Hay un proceso de acogida, algo más que recoger la solicitud, sino ver un poco también qué tal se va integrando el estudiante en los estudios. Y luego, a lo largo de toda la titulación, pues el seguimiento del estudiante. Y últimamente, acciones de empleabilidad, que empiezan desde la reserva de plazas en prácticas hasta el contacto con entidades que facilitan la integración laboral de las personas con discapacidad. El objetivo es hacer un itinerario aplicable a cada caso, con medidas suficientemente generales como para cumplir los derechos y la igualdad de oportunidades y suficientemente específicas o lo razonablemente específico para atender la demanda o la solicitud concreta del estudiante. Finalizo diciendo que esto no es una labor que pueda hacer solamente el secretario de Asuntos Sociales, si no cuenta con el apoyo, y así es como yo me veo normalmente reflejado, contando con el apoyo de todos los servicios de la universidad e incluso de muchas administraciones y recursos de fuera de la universidad. Dentro de la universidad, pues desde el propio servicio de pruebas de acceso, la unidad de atención la unidad de arquitectura a la hora de superar barreras, las propias asociaciones de estudiantes, todos los equipos de canales y directores de todos los centros y facultades que nos ayudan, los propios directores de departamento, los servicios universitarios de empleo, de alumnos, las residencias universitarias que tienen que tener habitaciones adaptadas, el servicio de deporte, el servicio de información, incluso el servicio de relaciones internacionales, porque hay una serie de becas también Erasmus, hay un complemento a la beca Erasmus para estudiantes con discapacidad.
Entonces, no es una labor que se pueda hacer uno desde su servicio de asuntos sociales, sino que, como la discapacidad misma es transversal, tiene que ser transversal a todos los servicios, recursos, edificios, departamentos y facultades que hay en la universidad. También nos coordinamos principalmente con las gerencias de servicios sociales de las 4 provincias en las que la universidad dispone de campus, las direcciones provinciales de educación, mucho con las entidades de personas con discapacidad, con los otros servicios de apoyo a estudiantes con discapacidad, con otras administraciones públicas y con cualquier otro recurso que haya que pretenda la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Así que, pues, esto es un poco el resumen de lo que os quería comentar. Muchas gracias.